El tema de hoy sería la última parte, reitero, del tema de activos, donde estaríamos viendo lo que es el activo intangible. Vean que en clases anteriores vimos lo que son los activos de propiedad, planta y equipo, y precisamente es la contraparte del activo intangible, ¿verdad? El activo tangible eran edificios, terrenos, maquinaria, equipo, vehículos, es decir, algo que tiene una presencia corporal, nosotros podemos tocarlo, existe. En el intangible no podemos verlo, ¿verdad? Por ejemplo, una patente, habrá un documento que establezca que yo tengo una patente, que es al final un derecho sobre algo, ¿verdad? Pero no, no es que existe el activo como tal ahí en físico, ¿verdad? Lo que existirá es esa noción. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el software. Yo tengo un antivirus o tengo, no sé, ¿verdad? Algún programa informático y el programa informático está instalado en mi computadora y yo tengo derechos sobre el mismo durante un X periodo, pero no existe como tal en físico. Entonces, bueno, aquí cambia un poco las condiciones para registrar este tipo de activos. Lo primero es que este activo se registra bajo la NIC 38, activos intangibles. Entonces, vean que aquí ya nos salimos del esquema de la NIC 16, que fue la que estuvimos viendo durante las clases anteriores. Y aquí es una nueva norma, la 38. Esta nos habla sobre lo que es el activo intangible, nos dice que es un activo identificable, ¿verdad? Tiene que haber algo que me permite identificarla, ¿verdad? De los que les estaba mencionando. ¿Habrá alguna forma de determinar que yo tengo la patente o que yo tengo los derechos de autor o que existe el software, ¿verdad? No lo podemos ver, pero sí hay alguna forma de poder identificarlo. Y dice que es de carácter no monetario, apariencia física. La norma a su vez nos habla de lo que es el activo identificable, perdón, el activo de carácter monetario, en que el activo intangible es no monetario. El activo monetario es aquel por el que se va a recibir una cantidad fija o determinada de dinero. Entonces, el activo intangible es lo opuesto, ¿verdad? Hay una, ¿verdad? No tiene ese carácter monetario. Características del activo intangible, básicamente tendríamos tres. Uno es identificable, ¿verdad? Que viene de su definición. Lo segundo es que es controlable. Significa que la empresa es quien pues, puede decir sobre aquel activo, así como los activos de propiedad, planta y equipo. Si yo compré la máquina, yo soy quien puede decidir cómo utilizar aquella máquina. Nadie va a venir a decirme cómo utilizarla. Lo mismo sucede aquí con el activo intangible. Yo tengo los derechos de autor y estos me pertenecen a mí. Yo sabré cómo utilizarlos. Sus beneficios económicos también le van a pertenecer a la empresa. Por ejemplo, si yo tengo los derechos de autor sobre un libro, o si yo tengo a nivel de la empresa una patente comercial, es esa empresa la que tiene el derecho, es la que lo controla y es la que va a obtener, por tanto, el beneficio económico de haber patentado algún producto, algún elemento. Ejemplos de intangibles, bueno, la patente, las marcas comerciales y nombres comerciales, los derechos de autor y conexos, lo que son las franquicias y el software de computación. Todos estos son ejemplos de intangibles, ¿verdad? Reitero, no tienen esa presencia física, pero sí de alguna manera los podemos identificar de que le pertenecen a la empresa. Para su reconocimiento, al igual que los activos en general,
va a tener que cumplir estas características. La primera es que es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad. Vean que es lo mismo que viene desde la definición. Yo tengo que poder identificarlo y su beneficio económico le pertenece a la empresa. El costo del activo puede ser medido con fiabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí es un poco más complicado, principalmente porque algunos de estos activos intangibles son desarrollados en forma interna, ¿verdad? Hay empresas que tienen sus propios especialistas para, por ejemplo, hacer un programa, algún software interno, o perfectamente ellos pueden realizar el proceso de investigación y desarrollo y posteriormente patentarlo. Es un poco más difícil ponerle un precio, pero de alguna manera tenemos que lograr medirlo con fiabilidad y por tanto se medirá inicialmente por ese costo que nosotros logremos identificarle al activo intangible. En el costo, lo que ocupamos determinar es el importe en efectivo o equivalentes de efectivo que se han pagado y el valor razonable de la o el valor razonable, aquí es un o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de adquisición o construcción. Esto lo que quiere decir es que, bueno, no necesariamente yo voy a, ¿verdad? Igual como pasaba con los activos, no necesariamente lo voy a pagar en efectivo. Puede ser que yo entregue algo a cambio de recibir aquel intangible. Era a manera como era el intercambio, por ejemplo, en el caso de los activos. Aquí va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que aquí es con un intangible. Nosotros también podríamos intercambiar algo por aquel intangible. O puede ser un intercambio de intangibles. Una patente por otra patente. Que sea mucho. Y van a haber 5 formas de adquisición de los activos intangibles. El primero es la compra individual. Yo podría comprar un activo intangible que ya ha sido desarrollado por otra persona. Por ejemplo, compré una patente, compré los derechos de autor de un libro, o podría comprar un programa, un software, ¿verdad? De alguna cosa. También podría generarse en una combinación de negocios. Cuando se adquiere otra empresa, yo estoy adquiriendo todo lo de aquella institución, sus listas de contactos, sus marcas comerciales, sus programas informáticos. Entonces también puede ser cuando yo hago la adquisición, la combinación de un negocio, que pues viene el otro negocio con esos intangibles y ahí los estaremos registrando. También puede ser por subvención del gobierno. Hay casos donde el gobierno, por ejemplo, da derechos de explotación sobre, vamos a pensar tal vez que esto sería un intangible, las líneas o los trayectos del bus. Esto es un derecho que tiene la empresa. En muchos casos el gobierno lo que hace es pues, brindárselo a las empresas para que lo exploten, ¿verdad? Es una subvención. También estaría el intercambio. Se estaría dando el activo intangible a cambio de algo o generados internamente. Bien, no sé si hasta aquí llevamos alguna consulta, algún comentario. No. De mi parte no, profe, todo claro. Ok, está bien. Muchas gracias, Annelín. Entonces vamos a ir continuando. Vamos a ir ahondando un poco en cada una de las formas de adquisición del activo intangible. La primera es la compra individual, ¿verdad? Les decía que yo puedo ir y comprar únicamente algún intangible. Y entonces aquí es muy fácil de identificar todos los costos asociados a aquel intangible. Va a ser el precio neto de adquisición. Recordemos que cuando hablamos de precio neto, que esto también lo hablaba la NIC 16, el precio neto nos estamos refiriendo que es
el precio que tenía aquel producto menos los descuentos y las devoluciones, que bueno, aquí las devoluciones no van a aplicar porque estoy comprando un único producto, entonces estaría un poco difícil que pueda hacer una devolución. Pero el precio neto va a ser eso, ¿verdad? Es el precio menos devoluciones y menos descuentos. La norma dice que si yo incurro en, por ejemplo, aranceles de importación o impuestos indirectos no recuperables, se pueden capitalizar. Los aranceles de importación, bueno, aquí es un poco más difícil porque es un intangible y no es como que viene el producto, pero sí se podría llegar a dar que en alguna fase se tenga que incurrir en algún arancel, principalmente, ya no se da tanto, pero cuando se adquiría el software, recordemos que antes venía en discos, por ejemplo, y por supuesto que sí pasaban por la aduana. Ya eso ya pues prácticamente desaparece. Y los impuestos indirectos, que ese sí se da, ¿verdad? Recordemos que pues la adquisición de aquel producto puede incurrir en muchos impuestos, de los cuales la norma nos permite, pues prácticamente capitalizar todos, excepto los que sí son recuperables. El único impuesto recuperable, recordamos que iba a ser el IVA. Eso lo vimos con la NIC 16. Entonces, el IVA es un impuesto que sí es recuperable y por eso no se puede capitalizar. Y dice que cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previo. Y esto es, por ejemplo, si yo tengo que contratar a un experto para poner en uso aquel intangible. Entonces, ese experto que viene a condicionar todo es capitalizable. No así la capacitación que nos pueda brindar el experto, sino el costo de traer al experto. La parte de capacitación, al igual que un activo tangible de la NIC 16, no es capitalizable. Y vean que el asiento, pues bueno, es muy sencillo. Es simplemente activo intangible contra bancos. No se va a llamar activo intangible, ¿verdad? Aquí activo intangible será patente o derechos de autor o eh, software, ¿verdad? Lo que sea. Ahí va a tener el nombre o el programa, tal. Entonces, ahí va a ir su nombre contra bancos. Puede ser una combinación de negocios que les decía, cuando yo adquiero la acta empresa, yo estoy adquiriendo todas sus marcas, entonces ese es un activo intangible perfectamente que se puede reconocer y en este caso se reconoce por su valor razonable en la fecha de adquisición. Vean que aquí no nos habla del costo. Bueno, podría ser que el costo sea el mismo valor razonable, pero el valor razonable no necesariamente es lo que yo pagué. El valor razonable es un valor de mercado. Dice que constituye la diferencia entre el precio de compra de la compañía como un todo y el valor de realización de los activos netos identificables. Entonces, es una plusvalía que se está pagando. Imaginémonos que yo estoy adquiriendo los activos de la acta empresa, por 5 millones y su valor razonable es de 6 millones. La norma nos dice que el activo intangible es la plusvalía que yo estoy pagando, que sería 1 millón. Básicamente, y que se reconocería entonces de lo que corresponde, es una marca, la marca de la empresa que estoy pues adquiriendo. Ese sería cuando es una combinación de negocios y su asiento también es un poco diferente. Vean que aquí, como es una combinación de negocios, básicamente es algo residual que se adquiere con el resto de la acta compañía. Cuando yo adquiero la acta compañía, estoy adquiriendo
los activos de esa compañía con sus pasivos. Entonces son los activos y pasivos de la otra empresa que yo estoy adquiriendo, pero que nos interesa es esta plusvalía. ¿Qué es esta plusvalía? El activo intangible. Es la marca comercial que yo adquirí. Esa es la que nos interesa. Y bueno, y por aquí, por supuesto, desde que yo estoy adquiriendo otra empresa, tengo que poner los bancos, que es la salida económica. Por eso es que nos hablaban de activo neto en la diapositiva anterior. Activo neto va a ser el activo menos el pasivo. Entonces, si la otra empresa tenía, pues vamos a ese ejemplo, no sé, 6.500.000 de activos, tiene pasivos por 1.500.000, realiza el pago de bancos que lo va a realizar pues, al valor razonable, ¿verdad? La diferencia de 1.000.000 la estaríamos colocando aquí en una plusvalía. Reitero, la plusvalía entonces sería ese sobreprecio que se está asumiendo en el momento de que se adquiere la otra empresa. Estamos claros con que es a veces como un poco más complicadillo, ¿verdad? Porque básicamente lo que hay que entender es que estoy adquiriendo una empresa completa. Por eso es que vienen todos sus activos y todos sus pasivos. Aquí donde dice activos, realmente serían todos los activos de la otra empresa. Aquí serían los terrenos, los edificios, los inventarios, las cuentas por cobrar, las inversiones, todo lo que tengan. Y en pasivos, todas sus cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos, gastos pagados por adelantado, cobrados por adelantado, para todo lo que tenga esa otra empresa. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? No hay consulta. Bueno, vamos a continuar. Cuando lo que está sucediendo es una subvención del gobierno, recordemos que una subvención del gobierno no es otra cosa, que básicamente una donación, ¿verdad? No tiene un cargo, está adquirido sin cargo alguno o por una prestación simbólica, ¿verdad? Porque básicamente lo que es una subvención del gobierno es que el gobierno pues está regalándolo, no, el gobierno no está pidiendo dinero a cambio, sino más bien que se dé algún servicio al Estado o que se dé algo en específico, pero nosotros no estamos pagándole al gobierno por el activo intangible. Reitero que aquí está, por ejemplo, el derecho a explotar el servicio de buses, que eso, pues bueno, lo que se hace es que el gobierno dé derecho a utilizar X trayecto. Entonces, eso se categorizaría como una subvención del gobierno, por ejemplo. Se realiza, aunque el activo intangible nosotros lo veamos con la NIC 38, aquí hay una combinación entre dos normas. Se realiza el registro del intangible por medio de la NIC 38, pero tiene que cumplirse con los criterios técnicos de la NIC 20. La NIC 20 dice que hay una contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Entonces, en este caso, yo no estoy realizando ningún pago, por lo que aquel activo intangible tiene que quedar valorado, valga la redundancia, por el valor razonable de aquel bien. Entonces hay que hacer una indagación a ver cuál es ese valor razonable o valor de mercado, o con un importe nominal más cualquier desembolso para prepararlo para su uso, ser usado. Entonces, si yo tuviera que incurrir en gastos adicionales para poder, pues, hacer uso de ese activo intangible, también lo podríamos capitalizar. En este caso, es el mismo asiento de la adquisición del activo individual,
Lo único es que vean que es contra un ingreso diferido por subvención. No es como tal un activo que esté pagando, ¿verdad? La diferencia entre el activo, entre el asiento del primer tipo de adquisición de activo intangible y es precisamente lo que está a la vez. En el otro decía bancos o cuentas por cobrar, por pagar. Aquí es activo intangible contra el ingreso por subvención directamente. Cuarta forma, a través de un intercambio. Recuerden que esto básicamente es que yo doy algo a cambio del activo intangible. Puede ser que lo que yo esté dando es otro intangible o puede ser que lo que yo estoy dando es un bien tangible, ¿verdad? El punto es que estamos realizando esa cuestión de tipo trueque, donde el activo intangible se tiene que medir al valor razonable. Si la transacción tiene carácter comercial, puede ser que no tenga carácter comercial y entonces más bien se debe medir por el precio de los activos o el valor de los activos que yo estoy entregando. Si la transacción no tiene carácter comercial o pueda medirse con fiabilidad, el valor razonable del activo recibido ni el activo entregado, se utiliza el importe en libros del activo entregado. Entonces, vean que es exactamente lo mismo que cuando vimos activos tangibles. Puede ser carácter comercial, en donde tengo que investigar ese valor razonable o valor de mercado, o puede ser carácter no comercial, donde simplemente doy de baja mi activo viejo y coloco el activo nuevo por el valor que le quedaba en libros. Importante que si se hace por el método de carácter comercial, va a haber una ganancia o pérdida en el intercambio. Por el otro método, por el carácter no comercial, no hay ni ganancia ni pérdida, porque simplemente estoy dando de baja un activo para registrar el otro por el mismo valor que tenía el activo anterior. En este caso, tendríamos entonces dos posibilidades de asiento. Como les digo, en el primero, que es de carácter comercial, registro mi nuevo activo y doy de baja el activo anterior. La diferencia entre los dos es una ganancia o una pérdida. Ven acá. Esta ganancia o pérdida es la diferencia entre el activo que estoy entregando y el activo que estoy recibiendo a su valor razonable. En cada caso, pues ahí va a ir difiriendo, hay que tomar la decisión de si es uno o el otro. Y en el que es de carácter comercial, simplemente tengo el activo recibido contra el activo entregado. No tengo ni ganancia ni pérdida porque simplemente lo estoy dando de baja y estoy recibiendo el otro por el valor en libros. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Bueno, vamos a continuar. Estoy acá. También existe un último caso que es cuando yo genero internamente el activo. La norma nos dice que una plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo. ¿A qué nos referimos con una plusvalía generada internamente? Por ejemplo, mi empresa puede dedicarse a la distribución de un producto y ya ahora tiene una lista de contactos, de compradores y de proveedores que es muy buena. Además de que tiene también sus zonas de distribución ya identificadas y tiene las, ¿cómo se llamaría esto? Sus rutas establecidas, es decir, tiene esa logística. Eso no se puede registrar como un intangible, aun cuando es un intangible, ¿verdad? Realmente, esas rutas que tiene la empresa junto con esos contactos de compradores y de proveedores
es algo muy valioso, muy importante. De hecho, muchas empresas valen precisamente por esa parte. Pero lo que nos dice la NIC 38 es que eso no se puede registrar internamente. Se podría registrar únicamente si yo compro a la otra empresa. Entonces, cuando yo compro a la otra empresa viene precisamente con esas listas de clientes, con esas listas de proveedores, con las rutas, y entonces ahí ya sí podría registrar un activo por esa parte, que muy posiblemente sea la plusvalía que nosotros vimos en el segundo método. Porque básicamente porque yo asumiría un sobreprecio en comprar una empresa de esa línea o esa red de contactos que tenía. Entonces ahí es donde nosotros estaríamos registrando esa posibilidad de registrar el intangible. Entonces, cuando hablamos de que es generado internamente, esos de ahí quedan excluidos, no se puede. Eso solo se daría si adquieren la empresa. Pero si yo documento una fase de investigación y desarrollo, sí es posible. Hay empresas que dedican mucho la parte de investigación y desarrollo de productos. Por ejemplo, ahora en este contexto que estamos, bueno, habría que ver cómo lo habrán hecho, pero estas empresas que hicieron las vacunas, perfectamente podrían haber registrado todo de conformidad con la NIC 38 y tendrían, eso es un intangible, toda la parte logística de cómo se hace la vacuna, su fórmula como tal, es un intangible. Lo que nos dice la NIC 38 es que se reconoce como activo cuando se demuestra la posibilidad de generar beneficios económicos. Por eso es que también hay que separarlo en dos fases, una de investigación y una de desarrollo. Nos dice que la fase de investigación es cuando yo me siento a hacer un estudio para entender aquel fenómeno, aquel producto, aquella cosa, ¿verdad? Digamos, regresemos al ejemplo de la vacuna, entender como tal el virus eh, estaría en la primera fase, en la fase de investigación, donde es todo aquel estudio original y planificado emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Pero vean que la fase de investigación lo que genera es únicamente un conocimiento. Ahí no estoy desarrollando nada. Entonces, lo que nos dice la norma es que hay que documentar esa primera fase donde yo estoy teniendo un entendimiento de lo, ¿verdad? Lo que corresponda. Puede ser muchas cosas. Y una vez que yo ya tengo ese conocimiento, cuando me pongo a desarrollar la aplicación de los resultados, regresemos al caso de la vacuna. En la fase de investigación me senté a entender el virus, pero una vez que ya tengo el conocimiento sobre el mismo, me pongo a desarrollar su vacuna. Ese desarrollo es el que nosotros podríamos ir documentando para convertirlo en un intangible cuando ya yo determino que mi vacuna es correcta. Dice que el desarrollo y la aplicación de los resultados de la investigación, ¿verdad? La aplicación de ese conocimiento que adquirí en la fase de investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico antes del comienzo de su producción o utilización comercial. Vean que la fase de desarrollo, yo comenzaré entonces generando un prototipo, validándolo y cuando ya este ya funciona, ya tengo ¿verdad? Regresemos al ejemplo. Estaba con la vacuna. Cuando yo ya sé que esa vacuna funciona, ya ella tendré mm, básicamente listo la fórmula o, ¿verdad? Para poderla producir en masa, que es a la que nos referimos en el último punto, que es el comienzo de su producción y utilización comercial, que ese ya puede ser un producto vendido. Entonces, la fase de desarrollo termina cuando yo logré determinar que aquel, ¿verdad? Lo que estaba generando ya servirá para comercializar. Importante, ¿qué es lo que puedo capitalizar en esa fase de desarrollo? Los costos de los materiales utilizados para las pruebas. Vean que ahí había, les decía que estaba desde la generación del prototipo de lo que estuviéramos haciendo, la parte de su validación,
y que finaliza ya con algo útil. Entonces, todos los materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del intangible, también las personas que estuvieron ahí realizando aquel desarrollo pueden ser capitalizadas. Dice que los costos de las remuneraciones a los empleados derivados de la generación de activo intangible, entonces también pueden ser capitalizados. Los honorarios para registrar los derechos legales, ¿verdad? Vean que aquí hay un proceso muy importante. ¿Cómo logro que aquel intangible sea reconocido? Muy posiblemente pues tendré que llevarlo a la parte de propiedad intelectual de algún gobierno para que el mismo sea reconocido y ya entonces ya pues, tendría aval para usar el mismo. Y la amortización de patentes, licencias que se utilizan para la generación de activo intangible también serán capitalizadas en esta fase de desarrollo. Como hay dos fases, vamos a tener asientos de la fase de investigación y de la fase de desarrollo, las cuales tendríamos que dejar separadas debidamente. En la fase de investigación, dado que no puedo capitalizarlo, vean que toda la fase de investigación del activo intangible iría a gasto de investigación y desarrollo contra bancos. Va directamente al gasto, pero cuando es la fase de desarrollo, vean que no, va a una cuenta que se llama costo diferido de desarrollo. Este costo diferido de desarrollo es un activo. Esto es un activo. Esto va en la sección de activos, que es el elemento previo a mi activo intangible. Aquí siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es que mi activo intangible al final no se logre. Yo me puedo sentar ahí a inventar una serie de cosas, pero de todas esas invenciones, solo una se logra. Entonces, lo que nos dice la norma es que lo vayamos colocando todo en una cuenta de costos diferidos de desarrollo, la cual se registra contra bancos. Costo de diferido de desarrollo es un activo y cuando ya yo estoy seguro que aquel activo va a generar un beneficio económico, doy de baja costo diferido del desarrollo y todo su costo se lo atribuyo a un activo intangible. Imaginémonos que esto fuera una patente. Yo voy llevando todos los costos de la patente a costos diferidos. Cuando ya me aprueban la patente, doy de baja costos diferidos, que es este mismo monto que yo capitalice acá. Este es este. Y genero mi activo intangible de costo bueno, por el mismo monto del costo diferido. Y bueno, básicamente estos son los 5 tipos o las 5 formas en que yo puedo adquirir un activo intangible. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Algo que no nos quede claro con la forma de adquirir los intangibles. No hay consulta, ¿están seguros? Bueno, si no hay consulta, entonces paso al siguiente punto. Ya dijimos que no se permite el reconocimiento de la plusvalía interna. Entonces, por aquí les coloqué una lista de elementos que no se podrían reconocer y de hecho se los puse acá, no se reconoce. La plusvalía interna no se reconoce. Costos de organización. Un costo de organización es, por ejemplo, que yo contraté a un experto para generar los departamentos de la empresa, su organigrama, su plan estratégico. Tengo ese plan estratégico de la organización con toda esa estructura y eso no se puede. El plan estratégico no se podrá reconocer como un intangible.
Los desembolsos para abrir una nueva instalación a nivel de la logística de la misma. Las actividades formativas, es decir, la parte de capacitación. Los desembolsos por publicidad y promoción. Los desembolsos de publicidad y promoción no se pueden registrar como un intangible ni las actividades de formación, sino que van directamente como un gasto. Son un gasto de capacitación y son un gasto de publicidad. Lo que pasa es que algunas empresas consideran que de campañas muy buenas de publicidad tal vez se podrían reconocer como un intangible, pero en la NIC 38 queda muy claro que no. Desembolsos por reubicación o reorganización, las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos, las denominaciones editoriales y las listas de clientes. Bueno, ahí no solo listas de clientes, sino también listas de proveedores, ¿verdad? Esas listas no se pueden considerar como intangibles. Entonces, estos son ejemplos de intangibles que se generan a nivel interno que no se pueden registrar como tal a nivel contable. Esto. Estos, como se reconocería, es como un gasto. Vean, esto es importante. Todos estos activos, todos estos gastos que mencioné anteriormente, en muchos casos lo que constituyen son gastos pagados por adelantado, como el caso de la publicidad. No lo puedo reconocer como tal un activo, sino que más bien irá al gasto. Son gastos pagados por adelantado, los cuales posteriormente se van a ir convirtiendo en gasto, porque está el gasto pagado por adelantado. Por ejemplo, pagué un seguro que es para 3 meses. Irá como un gasto pagado por adelantado, pero no es para nada un activo, sino que es un gasto pagado por adelantado. Y cuando ya yo consumo el derecho del seguro, cuando ya se me venció, será gasto por seguro contra gasto pagado por adelantado. Vean que no se capitaliza nunca como un activo, nunca. Dejemos eso ahí muy claro, porque es el elemento importante. Ahora, así como los activos tangibles tenían una medición inicial y después hay una valoración posterior, los activos intangibles también tienen esta misma situación. En diapositivas anteriores vimos que la valoración inicial del activo intangible es al costo. Y su valoración posterior, igual que en el caso de los activos de la NIC 16, tiene dos posibilidades. Una es utilizando el modelo del costo, que es este que nos dice aquí la norma, o el modelo de revaluación. Y vean qué interesante, es exactamente el mismo modelo que nos hablaba la NIC 16. Es exactamente igual, aquí lo copiaron básicamente, porque dice que en el modelo del costo es el costo menos la amortización acumulada, y ahorita vamos a ver qué es este concepto de amortización, y el importe acumulado de pérdidas por deterioro del valor. Entonces, el intangible también se puede deteriorar. También tenemos el modelo de revaluación. ¿Verdad? En este caso sería el activo al costo menos la amortización acumulada más la revaluación menos la amortización de la revaluación y cualquier pérdida por deterioro del valor. En ambos modelos tendríamos entonces el deterioro, que es exactamente igual que como lo vimos en activo tangible, es conforme a la NIC 36. El concepto que mencioné en la diapositiva anterior de amortización es que tratándose de un activo intangible, este no se deprecia. Entonces, sino, ¿verdad? Depreciación es un concepto para un activo tangible. Para el activo intangible, su equivalente es amortización, que es una distribución sistemática del importe depreciable del activo
intangible durante los años de su vida útil. Esta es la definición que nos da la NIC, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Yo tendría el activo al cual le considero un valor residual, y su costo menos el valor residual es el valor depreciable, que lo voy a distribuir a lo largo de su vida útil. El asiento es exactamente lo mismo. Vean que es gasto por amortización y lo otro era gasto por depreciación, lo que cambia la palabrita únicamente. Contra amortización acumulada, el otro era depreciación acumulada. Entonces, reitero, es exactamente lo mismo. Y aquí aplicarán también todos los mismos métodos de depreciación: línea recta, suma de dígitos, saldos decrecientes, dobles saldos decrecientes, unidades. Todos los métodos son utilizables aquí. Sin embargo, hay un factor que cambia, que es la vida útil. En un activo tangible, su vida útil es un poco más fácil de determinar. Por ejemplo, yo sé que tal vez una máquina va a durar 5 años. Con un activo intangible no es tan sencillo. Vean que es algo, digamos, más relacionado con conocimiento en la mayoría de los casos, pero aquí tiene un componente volátil. Yo puedo hacer una patente hoy, me la dan por 5 años, pero mañana salió otra patente que hace que mi patente ya no valga nada. Entonces aquí hay un componente muy complicado que en la vida útil de un intangible. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay alguna tecnología. Yo podré ser el dueño de una tecnología, pero apenas salga algo mejor en el mercado, mi tecnología queda obsoleta y ahora es la que está en el mercado. Entonces, la norma nos dice que, bueno, aparte de ese fenómeno, ¿verdad? Que es esa volatilidad que tiene, también existe otro elemento. Hay activos intangibles que no tienen una vida útil muy definida. Por ejemplo, si yo pagué a que un grupo de desarrolladores me generara algún programa informático para mi empresa, ¿cuánto tiempo va a durar aquel programa para la empresa? Ve, casi que esa perpetuidad, ¿verdad? No es que yo tengo que estar pagando una licencia ni nada. Va a estar mientras que aquel software cumpla la necesidad del negocio. Entonces, vean que en el caso de los intangibles hay una, digamos, hay como mayores limitantes para poder determinar la vida útil de un activo intangible. Pero el concepto de vida útil sigue siendo el mismo. Vean que nos dice que es un periodo durante el cual se espera que el activo, que la entidad utilice el activo. Entonces, aquí va a ser un poco más difícil, pero siempre también se puede obtener. Por ejemplo, si yo pago una licencia para utilizar un antivirus, este viene por, no sé, por 2 años. Entonces ahí yo tengo muy claramente identificado la vida útil del intangible. O patenté algún elemento y entonces en el registro de la propiedad me dieron que esa patente es por 4 años. Entonces ahí yo tengo la vida útil de aquel intangible. También puede ser por unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo, ¿verdad? Por una parte de la entidad. Y lo que les decía, que una entidad evaluará si la vida útil del activo intangible es finita o indefinida. Ojo que es indefinida, no infinita. Porque en algún momento aquel activo desaparecerá. Entonces, reitero el caso del programa que se generó a nivel interno. Usted hizo el programa, pagó para que esos desarrolladores le generaran un programa a nivel interno
sabemos claramente que no es que tiene una vida infinita que va a servir ahí por 1000 años, sino que yo no puedo definir en este momento cuánto será la vida útil de aquel activo. Dejará de funcionar en algún momento, pero no tiene una vida útil, pero yo no soy, no estoy limitado por alguna empresa que me diga que mi licencia es únicamente para 4 o 5 años. Conceptos importantes para el cálculo de la amortización. Ya los vimos en el caso de los activos tangibles y aquí son exactamente los mismos. El valor residual, que es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición si el activo tuviera ya la edad y condiciones esperadas al término de la vida útil. Entonces, este podría ser 0 o podría ser algún valor. Exactamente igual. Ejemplo, el de la patente. Me dieron la patente por 4 años. Hay que ver si al final de los 4 años yo considero que él vale 0, es decir, ya que aquella patente dejó de funcionar para siempre, o yo podría hacer algo con esa patente y entonces tiene algún valor residual. Es exactamente lo mismo. El importe depreciable, que es el costo de un activo o otro importe que haya sido sustituido menos el valor residual. Entonces, el costo menos el valor residual es el importe depreciable. Al igual, reitero que los activos tangibles, él se puede deteriorar. Y es exactamente igual que cuando vimos los activos intangibles. Una pérdida por deterioro va a ser el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. Entonces, no sé si alguien se recuerda qué era el importe recuperable. Si ya lo han repasado ahí para el quiz de la próxima semana. No. Sí. Uh-huh. Sí, Weiner. No, no sé si decir Hola, algo. profe, ¿me escucha? Sí, claro, ahí lo escuchamos. Según mis notas de acá, dice que es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Exactamente. Ese es el importe recuperable. Y así, tal cual como lo vimos para el activo tangible, va a aplicar para el activo intangible. Así como lo dijo el compañero Weiner, es el mayor entre el valor en uso. Voy a ponerlo por acá. Entre el valor en uso y el valor residual, razonable menos los costos de venta o de disposición. Esto se debe a que, al igual que en los activos, bueno, ahí no se ve nada, perdón. Pues algo azul sobre eso azul, pero bueno, esto se debe precisamente a que el reconocimiento del deterioro del valor de los activos se está realizando de conformidad con la NIC 36. Entonces, es la misma norma que utilizamos para los activos tangibles. Entonces, vean que por ahí, bueno, se nos va a simplificar un poco la materia porque es exactamente lo mismo. Se ajusta la depreciación posterior al deterioro. Entonces, igual que como lo vimos la semana pasada, cada vez que yo deterioro el activo o cada vez que yo lo revalúo, tengo que modificar la depreciación porque disminuyó el valor del activo o aumentó. Entonces, siempre con cada cambio habrá que adaptar el monto de la depreciación. Igual que como lo teníamos en activo tangible, tendremos 3 posibilidades. 1, la primera posibilidad,
va a ser cuando yo hago el registro del deterioro. Una empresa que tiene un activo que nunca se ha deteriorado y le hago su deterioro por primera vez, en cuyo caso simplemente determino el deterioro y hago el asiento pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Reitero, este es un activo que nunca se ha deteriorado. Ahora, existen dos posibilidades. Como lo vimos la semana pasada, yo puedo hacer el deterioro posterior a una revaluación o posterior a otro deterioro. El segundo caso es que antes del deterioro se había revaluado. Entonces, cuando se había revaluado, lo que tengo que hacer es eliminar la revaluación, en cuyo caso elimino la amortización acumulada del activo revaluado y el activo revaluado. Vean que lo estamos colocando inverso. Activo revaluado al haber para que quede en cero. Amortización del activo revaluado al debe para que quede en cero. Y también el superávit por revaluación, ya que al detectar que hay un deterioro, queda sin ningún tipo de revaluación. Y registramos la pérdida. Vean que es exactamente lo mismo de arriba. Pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Que este es por el mismo monto. Y la tercera posibilidad es cuando el deterioro es posterior a otro deterioro. En donde hay dos casos, ¿verdad? El primer caso es que el deterioro aumente. Aumenta más del deterioro que ya teníamos. Es raro, pero bueno, eso es posible. En cuyo caso sería pérdida por deterioro. Regresamos al mismo asiento al inicio. Pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. O la segunda posibilidad, existía un deterioro y este disminuyó. En cuyo caso haríamos este asiento donde tengo la disminución del deterioro que va al debe contra la amortización acumulada y la ganancia por reversión de la pérdida por deterioro. Ahora, ¿por qué se toca la amortización acumulada? Esto también ya lo vimos con el caso de los activos. Porque la norma nos dice que yo tengo que dejar el activo como si nunca se hubiera, en este caso, deteriorado. Y para lograr eso, entonces yo lo que tengo que hacer es ajustar, en este caso, la amortización acumulada. Básicamente. También el activo se podría revaluar. No solo se deteriora, sino que también se puede revaluar. Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Va a ser el valor en libros del activo versus su valor razonable. Y tiene que ser el menor de los dos. Yo llego y hago la escogencia. Ah, no, eso tiene un error. Es el mayor más bien. Ahí corrijamos. Sí, porque es el valor en libros. Ah, bueno, sí, cuando el valor en libros es menor que su valor razonable. Entonces está bien. Yo soy el que está leyendo mal. Entonces, aquí estamos bajo una comparación del valor en libros con el valor razonable. Por ejemplo, valor en libros de 5.400.000. Valor razonable de 6 millones. Entonces yo los comparo. Si el valor en libros es menor que el valor razonable, tendríamos una revaluación por la diferencia. Una revaluación por 600.000 colones. Por el contrario, supongamos que fuera al inverso, valor en libros es superior a valor razonable, va a aplicar el mismo criterio que con el activo tangible. No podemos hacer la revaluación, el deterioro, perdón. Tendríamos un indicio de que el activo está deteriorado y procedemos a aplicar la NIC 36. Vean que es lo mismo.
Es prácticamente todo lo mismo que lo que ya hemos visto. Lo que pasa es que aquí tenemos un activo intangible. Es la única diferencia. Igual, vean, la revaluación habría que hacerlo con suficiente regularidad para todas las clases de activo. Entonces, si yo revalúo una patente, no es que puedo revaluar una patente, sino que si yo tenía, no sé, 20 patentes, todas las patentes tienen que ser revaluadas. Porque el punto es que la norma nos dice que si yo revalúo un activo, tengo que revaluar todos los activos de la misma categoría. Les reitero, si yo revalúo una patente, todas las patentes serían revaluadas. Y se reconocen en otro resultado integral y acumulado en el patrimonio en una cuenta que se llama superávit por revaluación. Entonces, es igual. Tendremos dos formas, el método compensado y el método revaluado. Bajo el método compensado es activo revaluado contra superávit por revaluación por la diferencia. Bajo el método reexpresado es activo revaluado contra superávit por revaluación y un ajuste, que es la amortización acumulada. Recordemos que en este caso del reexpresado, yo tengo que calcular el índice de reexpresión. Con el índice de reexpresión, yo aumento el activo y también aumento la depreciación. Y ahí es donde se genera este activo revaluado y la amortización acumulada del activo revaluado. Conforme el activo revaluado se va depreciando, es exactamente lo mismo. Lo tengo que pasar de la parte que deprecie cada mes o cada año a superávit por revaluación y a utilidades retenidas. Vean que superávit por revaluación es una cuenta cuya naturaleza es al haber, ¿verdad? Al momento de hacer el registro original, nosotros teníamos el activo contra el superávit. Su naturaleza fue al haber. Cuando nosotros finalizamos este proceso, el superávit se reversó al debe, porque la norma nos dice que hay que pasarlo a utilidades retenidas. Así que lo doy de baja de superávit por revaluación e iría a utilidades retenidas. De manera tal que al finalizar la vida útil del activo, superávit por revaluación quede en cero. Y al igual que un activo tangible, también va a ser dado de baja. Tendríamos que puede ser dado de baja por su disposición o cuando se espera obtener beneficios, ya no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso. Por ahí tiene que estar, bueno, ahí nos faltaría la palabra venta, que es otro caso, ¿verdad? Si yo vendo la patente, pues ya tengo que darla de baja. Pero aquí nos estamos refiriendo con esta parte de disposición o que ya no estoy esperando más beneficio económico. El primero de los casos es, tal vez regresemos al caso de la patente que venía mencionando. Tengo la patente por 4 años. Al término de los 4 años, ya finalizó el periodo de la patente como tal. Tendría que darle de baja porque ya no tiene más vida útil. Ya no tiene sentido que yo ya tenga aquel activo. O bien, que ya no espero obtener beneficios económicos. Les decía que yo podría tener una patente de algo tecnológico que era la última tendencia del momento, pero salió una tecnología mañana que hace que mi tecnología ya quede obsoleta y entonces aquella patente ya no vale nada, en cuyo caso tengo que darla igual de baja. Aquí tendríamos las dos posibilidades. A la izquierda, la posibilidad de venta. Si yo vendo el activo, vean que yo tengo que dar de baja el activo como tal, el activo intangible, por lo que le coloco al haber para que quede en cero.
y doy de baja su amortización acumulada que va al debe para que quede en cero. Recibo el dinero porque es una venta, ocupamos que nos den el dinero, y el dinero versus el activo me da una ganancia o una pérdida por disposición, que es la diferencia entre el activo que estoy entregando o vendiendo versus lo que me pagaron. Podría ser que me pagaron menos de lo que valía, en cuyo caso tengo una pérdida, o puede ser que me pagaron más, en cuyo caso tengo una ganancia, básicamente. Y el otro caso es cuando yo ya elimino el activo, que tiene dos posibilidades. Aunque solo viene un asiento, son dos posibilidades. La primera es que el activo esté completamente amortizado, en cuyo caso no va a haber una pérdida. Simplemente es amortización acumulada al debe contra activo intangible al haber. ¿Por qué? Porque si el activo está completamente amortizado, el activo debería tener el mismo monto de la amortización acumulada. Digamos que fueran 3 millones. En ese caso, son 3 millones contra 3 millones. Porque está completamente amortizado, no hay pérdida. Pero si fuera que yo tenía mi activo por 3 millones, era para 3 años y al final del primer año salió algo disruptor en el mercado que hizo que la patente que yo tenía ya sea inútil, yo solo lo había amortizado por 1 millón. Eso significa que la diferencia, que son 2 millones, que es lo que me falta de amortizar, se tendría que pasar como una pérdida, porque precisamente no le he dado ningún aprovechamiento a eso que le queda de valor en euros. También vamos a tener lo que son los cambios, vean que aquí, o errores. Aquí también tendremos la posibilidad de que haya un cambio. Por ejemplo, cambios en el valor residual. Yo había considerado un valor residual de 0 y hoy me doy cuenta que no era 0, era 50,000 colones. O yo había estado amortizando mi activo por 15 años y hoy me estoy dando cuenta que no, eran 8. Entonces hago ese cambio. O yo había considerado que el mejor método de apreciación era suma de dígitos. Y hoy me doy cuenta que el mejor método de apreciación para este activo intangible es línea recta. Recordemos que un cambio no es un error como tal, es que hoy tengo mejor información que la que tenía en el pasado y por tanto ocupo modificar el cálculo que había realizado originalmente. Por eso el cambio en las estimaciones es a partir de la fecha en que yo determino las nuevas condiciones en adelante. Por ejemplo, si yo cambié el método de depreciación, que va a ser de hoy en adelante, tengo que determinar cuánto es el valor en libros que hay de mi activo y a partir de hoy voy a procesar mis transacciones con ese valor en libros. Bueno, entonces, bueno, la norma dice que es a partir del momento en que yo decido hacer el cambio. Y el otro caso es una corrección de un error. Yo tenía que la vida útil de mi activo era de 5 años y me equivoqué y puse que era de 3 años. Entonces, este fue un error. Cuando es un error es, bueno, hay dos posibilidades, siempre hay que estar muy anuente a cualquiera de las dos. Uno es un error aritmético. Alguien puso algo mal, ¿verdad? Me equivoqué en la vida útil, era 5 años y escribí 3 años. Pero estos casos hay que tener cuidado porque puede ser que se deban, como dice ahí, a un fraude. ¿Por qué alguien se equivocaría de poner 5 años, 3 años? Bueno, estos conllevan siempre también esa revisión adicional, que bueno, no le compete a la parte contable, pero hay nada más para que se los dejo para que lo tomen en cuenta.
Los otros errores es que, bueno, yo podría haberme equivocado en cualquier cosa, ¿verdad? Podría haber escrito mal el monto del costo, el monto del valor residual, podría haberme equivocado en el método de depreciación, ¿verdad? Cualquier error que yo haya cometido de forma intencional o de forma no intencional. En cuyo caso, tengo que hacer el cálculo retroactivo como si siempre se hubiera hecho bien para compararlo con el malo que hice y ver la diferencia que puede existir. Y bueno, ese ajuste que hay que hacer, la diferencia entre el cálculo bueno y el cálculo malo, se lleva a la cuenta de utilidad retenida. En estos casos, recordemos que esa utilidad retenida puede ser un ajuste al debe o uno al haber. El primero es cuando aumenta el valor en libros, en cuyo caso el cálculo de la utilidad retenida se colocará al haber. El activo intangible contra la utilidad retenida, y esto me afecta al impuesto de renta. O puede ser una disminución en el valor en libros, el cual es utilidad retenida al debe contra el activo intangible al haber. En uno estamos incrementando el valor del activo intangible y en el otro lo estamos disminuyendo. Pero las cuentas siempre son las mismas. Utilidad retenida, el impuesto y el activo intangible. Y ya para ir finalizando esta parte teórica, tendríamos la información a revelar. La información a revelar no es otra cosa que las notas de los estados financieros. Notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros contienen igual información que las de los activos tangibles. Esta norma es muy parecida a la que ya habíamos visto, de activos tangibles. Va a tener primero la vida útil, método de amortización, costo, amortización acumulada. Entonces, yo tengo que decir para cada uno de los grupos de activos cuánto es la vida útil. Si estos activos son a 5 años, 4 años, 3 años. Si esos activos se deprecian por línea recta, por suma de dígitos, por dobles saldos decrecientes, por saldos decrecientes, ¿verdad? El método que corresponda. También, las cuentas del estado de resultados en que se incluye la amortización. Y esto porque al final el estado de resultados no va a ser tan exhaustivo para mostrar toda la lista de cuentas y, por ejemplo, amortización. El gasto por amortización podría estar, no sé, en la parte de ventas o en la parte de administración. Entonces hay que indicar, bueno, el gasto de amortización no se ve, pero está incorporado en los gastos de ventas. También tendríamos la conciliación entre el monto inicial y el monto final. Esto porque durante el periodo yo pude adquirir nuevos intangibles, tenía unas patentes, al inicio del periodo tenía tal vez 20 patentes, al final del periodo tengo 25 patentes y esto hizo que aumentara el importe de esa cuenta. Tengo que mostrar ese detalle de cómo aumentó y también las disminuciones que haya recibido, puede ser que más bien vendía algunas de esas patentes. Y también la información de la revaluación y del deterioro, si es que hay. Y básicamente, aquí finalizamos con la parte teórica de los intangibles. ¿Alguna consulta?